Bienvenidos al podcast Flujo. Me da mucho gusto recibirte aquí, Mauricio, en casa. Bienvenido. Gracias, Cristian. Te saludo con mucho afecto a ti y a toda tu audiencia. Sí, gracias. Oye, pues hay mucho de qué hablar. Quería iniciar preguntándote, tú eres de la Ciudad de México, naciste en la Ciudad de México. ¿Es correcto? Cuéntame un poquito tus inicios, tu familia, tu contexto y empecemos por ahí. Bueno, soy el primero de 3 hermanos. Nací en el 65 y no habíamos llegado todavía a mis 2 años de edad cuando le ofrecieron un trabajo a mi padre. Mi padre fue de aquellos estudiantes de la universidad. De hecho, estudió en la Prepa 1, lo que es ahora el antiguo colegio de San Ildefonso. Era la única prepa de la UNAM. Estudiar en la universidad te daba de alguna manera la garantía de generar un patrimonio. Puedes casi visualizar, pues ahora, aunque estudies en Harvard, estoy exagerando la nota, o en el ITAM, no hay garantía absoluta, no hay una garantía laboral como en esa época. Sí. Entonces, uno de los primeros trabajos que le dieron a mi padre fue tener un puesto contable financiero de bastante importancia en el Banco Agropecuario de Crédito Rural. No voy a hacer toda la explicación de los antecedentes laborales de mi padre, pero fue curioso porque yo creo que 70% del tiempo laboral de mi padre, para la iniciativa privada como para cuestiones de funcionario que tuvo como funcionario bancario, ese banco era del gobierno federal, estuvo siempre vinculado al agro. Y un buen día en la vida, nosotros no somos gente de campo. Tenemos un ascendente. Uno de mis abuelos era mecánico, otro era obrero, uno de mis abuelos trabajaba en las ferrovías. Eran gente más de carácter fabril, más de la ciudad que del campo. Sí. No tengo antecedentes directos que recuerdo yo de agricultores, de campesinos, pero un buen día en la vida, llegaremos seguramente con tus preguntas a ese momento del periplo. Sí que me he relacionado con agricultores de corte ecológico. Sí. Entonces nos fuimos a Puebla y para no hablar día tras día de toda mi biografía, estando en Puebla, mis padres en algún momento dado de nuestra infancia nos condujeron a estudiar en el colegio Humboldt. En Puebla le llaman el Humboldt. Okay. Y en la Ciudad de México es el colegio alemán. Sí, que es ahí donde aprendiste alemán. Es correcto. ¿Y te gustaba? Sí. De hecho, yo creo que las lenguas o el querer expresarte en otra lengua obedece a tu disposición de hablar y escuchar. O a veces más que hablar, ¿no? A veces... ¿Más escuchar? No, más hablar. ¿Más hablar? Uno puede ser muy parlanchín, pero no es cierto. Es una broma, porque a veces hablo mucho mientras tú interrumpes, Cristian. Sí, por eso tú hablas alemán y yo Pero no. yo creo que sí es un afán de comunicación que después derivó, aunque suene un poco en algo del lugar común, en la necesidad de expresarte con la plástica, etc. Sí. Pero sí me gustó y se me hizo muy sencillo. Oye, ¿y nunca te dio inquietud de irte a vivir a alguno de estos países donde se habla alemán? Cuando terminé la prepa, sí, me postulé para ingresar a una academia de artes. Como no hice lo necesario, o a lo mejor no tenía los elementos necesarios para ser un candidato, a la primera negativa, pues ya no hubo un segundo intento de moverme para allá, pero nunca he vivido ahí. No emparenté tampoco con alguien que fuera ni germanófilo ni o germanoparlante. Sí. Oye, pero ¿y qué te dejó esa experiencia? Porque también no es solo el idioma, ¿no? También es la cultura. Por supuesto. Y además a tan corta edad. El perfil cultural de mis maestros era vasto. Pues hay una gran tradición de... Ni siquiera nos vamos a remontar a circunstancias como que Durero conocía expresiones mexicas porque le fueron llevados tesoros a Carlos V que él vio. No. Si nos remontamos a épocas más recientes, siglo XIX, siempre ha habido un interés muy grande Antes no había etnólogos, antropólogos, en el XIX eran más bien viajeros, pero ha habido una corriente muy grande de interés para llegar de ciertos europeos para venir a México.
Eisenstein, para hacer que viva México, Artaud, su contacto con los tarahumaras, bueno, el primero es ruso, el siguiente es francés, pero también hubo muchos gente inquieta y curiosa por venir para acá. Sí. Y ese perfil lo tenían bastante mis maestros de alemán. Oye, y ahorita que te escucho, yo pienso que tú también lo tienes, ¿no? Sí, totalmente. No, porque tu trabajo está completamente arraigado en toda esta iconografía de la tradición, sí. de distintas tradiciones, y lo has simbolizado muy bien con tu trabajo abstracto. Sí, ¿no? Sí, me gusta mucho indagar en fuentes, tú dijiste simbólicas, ciertamente, simbólicas, históricas, de otras latitudes, de otras épocas. Ese era el perfil de los maestros. ¿Y esta búsqueda inició ahí, digamos? O sea, este interés y esta como... Yo creo que hubo una gran empatía. También sentían una gran empatía aquellos maestros por mí. Era gente que se la pasaba viajando por el país. Llegabas a su casa y apenas empezaban a leer español, ya tenían las colecciones completas de los indios de México, de Fernando Benítez. No es metáfora. Sí. Textualmente, eso hizo la que fue mi maestra de alemán durante muchos años. Se sorprendió la gente que le vendió, alquiló un vehículo. El primer fin de semana le metió una cantidad de kilómetros porque fue a pegarle durísimo. Tan pronto llegó a recorrer estas tierras. Sí. Los maestros de arte, pues era gente muy preparada, aunque no fueran artistas, tenían mucho conocimiento hasta manual para habilitar talleres de cerámica, tenían también mucha información sobre literatura para recibir el título que daba en esa época el Ministerio de Cultura, lo que era como la Secretaría de Educación Pública en México. El Ministerio de Cultura en Alemania es un ministerio más educativo que de divulgación cultural. En el examen tú puedes especializarte o en historia alemana o en literatura. Entonces, teniendo yo 17 años, me leí 3, 4 libros de Heinrich Böll. Entonces sí fui muy inducido a ser muy curioso. ¿Y estudioso también? Sí, totalmente. Sí, totalmente, porque eso era mucho el rigor de la escuela, la disciplina del colegio alemán. Okay. Entonces... ¿hasta qué edad estudiaste en el colegio alemán? Desde el primero de kinder hasta el último grado del bachillerato. 14 años nada más. Nada más. Sí. Y de ahí la ENAP, ¿no? Sí. Y antes de entrar a la ENAP, lo que ahora se llama Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, esa es mi alma mater, solamente para concluir por lo menos por el momento lo de la parte de lo alemán. Cuando estaba yo en la UNAM, sí tenía una gran vocación por ver todo lo que se pudo de Fassbinder, de Herzog, por seguir consumiendo literatura. En Alemania, en español, leí muchas cosas de Günter Grass y evidentemente aterricé en Anselm Kiefer, pero bueno, sí. Cualquiera, no tendrás que ser germanófilo ni haber tenido, yo no sé si soy germanófilo, pero al menos estuve tocando siempre algunas venas de esa cultura. Pues, tarde o temprano, cualquier artista que se jacte de serlo, o cualquier investigador o gente curiosa, en algún momento aterrizas con Kiefer, ¿no? Sí. A mí no me gusta hablar de influencia, pero sí de referencias, ¿no? Y ahorita mencionabas a Kiefer. ¿Quiénes otros fueron referencias en este camino de encontrar tu propio lenguaje, de estar simplemente observando a otros artistas? ¿Quiénes eran tus...? Estando en la escuela, sí me metí mucho a estudiar el expresionismo, la primera generación de expresionistas norteamericanos, pero el que más me conmovió, y me metía mucho a la biblioteca de Littmann. Littmann era el director de la colección de Televisa. Tenía una biblioteca vastísima. Un día se lo dije a Toledo, en Oaxaca, y me dijo entre broma, pero la nuestra en el Yago es mucho más vasta, ¿verdad? Entonces iba mucho para allá y descubrí, antes de ver los primeros cuadros en vivo, a Cy Twombly. Entonces me metía mucho con su biografía y se me hizo simpático que Cy
es el nombre del premio al mejor, no me acuerdo si el mejor pitcher, el mejor beisbolista del año, el Cy Young. Okay. El padre de Cy Twombly jugaba, creo que jugaba con los Cardenales de San Luis. Era admirador de Cy Young. Y entonces Twombly fue, si no influencia, por lo menos alguien que me inquietó sobremanera, y pues es alguien que fue un referente importante. Sí. Oye, ahorita mencionabas la biografía. ¿Crees que de alguna manera sí es interesante estar como interesándose en las biografías de estos artistas y no solo en su trabajo? O sea, por ejemplo, imagina de alguien, uno de tu gente que te compra, tus coleccionistas, ¿tú piensas que sí es interesante que conozcan tu biografía como vinculándola con tu obra o no? Bueno, no necesariamente. La pregunta, como entiendo que la estás haciendo en dos sentidos. ¿Cómo yo puedo relacionarme con la biografía de otros artistas y cómo eso puede derivar también a cierto interés por algunos coleccionistas o aficionados al arte a buscarme a mí? Sí, es como un buen binomio o no necesariamente. A mí me gusta mucho. Sí. Pienso, por ejemplo, en todo lo que se ha romantizado sobre pintores medievales o del mismo Leonardo, de gente del que realmente tenemos información. Y están las memorias de Vasari. Hay mucha información, pero no son personas realmente de las que tengamos mucha más visión que la de historiadores como el mismo Vasari, ¿no? En cambio, en el mundo contemporáneo, gracias a la inmediatez con que se publican las monografías o ahora se hacen películas o documentales, creo que puedes acceder de una manera casi palpable a quiénes son aquellos, aunque sean neoyorquinos y la cultura de Puebla, de Ciudad de México, de Oaxaca, los lugares donde he vivido no tengan nada que ver con Nueva York, no son contemporáneos. Sí, claro. Cy Twombly y Debencorn, artistas que de vivir tendrán casi 100 años. De hecho, creo que Cy Twombly, creo que su centenario no es importante quizás para esta charla, pero son gente que está viviendo en el mismo mundo que tú, y sí, creo que sí me ha ayudado a entender más por qué hacen lo que hacen, sin que sea mi interés el desglosar su obra o desmembrarla para entenderla. Sí. Y supongo que para aquellos coleccionistas o aficionados al arte que tienen ese interés, pues también les da herramientas para que haya un acercamiento más humano con la obra que incorporan a su colección o a su vida cotidiana. Sí, yo también creo que además es muy interesante ir conociendo también los aspectos de la vida de los artistas, ¿no? Yo creo que esta tendencia maravillosa de poder consumir productos de cosechas locales, el pequeño comercio, el comercio justo, la agroecología, etcétera, para mí es muy gozoso saber por lo menos el 35%, no de la procedencia de los alimentos solamente, sino de los nombres de los agricultores o los nombres de los criaderos de codornices o de conejos que están en tu mesa, ¿no? Oye, y ahora que mencionas eso, pues justo entrando un poco a tu obra, tú has, digamos que, experimentado o trabajado mucho justamente con lo orgánico, con la naturaleza, no solo la has incorporado a tu trabajo, me parecería que también experimentas mucho, ¿no? También con estos procesos de oxidación de tus materiales y para mí es interesante saber cómo llegaste ahí, a ese lenguaje o a decir, oye, me llama la atención que estos materiales podrían servirme para ciertas cosas, o más bien me interesa acercarme a la naturaleza por sí misma, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Pues mira, es tan inteligente y tan estructurada
la manera en cómo vas haciendo preguntas que ya está inferido en algunas de las cosas que hemos comentado anteriormente. Hablamos de Kiefer, luego tú dijiste, ¿qué otras influencias? Kiefer, claro que me gusta, no creo que tenga ninguna relación a nivel formal mi trabajo con el suyo. Lo que me gusta de Kiefer, al margen de que me parecen espectaculares, Sí. y aunque suene cursi, me ha hecho llorar obra de él en vivo, la que vi en el Guggenheim, alguna vez una magna exposición, esos procesos del deterioro, de la corrección, de la alquimia, me gustan mucho. Sí. Pablo J. Rico, un curador querido, amigo mío, hablando de la mímesis aristotélica, de lo que a veces hace el artista, de replicar lo que hay en la naturaleza. Durante siglos se entendía probablemente como la réplica, iba a decir reproducción, no, la réplica de la forma. Pero en un ensayo sobre pintura que escribe Pablo, y además sobre pintores abstractos, habla de replicar los procesos. Entonces, ahí hay una inquietud en ese sentido alquímico o natural, hablaste de naturaleza, Sí. y en el otro sentido, pues, haciendo un parangón un poco pretencioso del trabajo que hace un pintor o un escultor con el de la alquimia, es que conoces los elementos, conoces la parte simbólica, Sí. conoces las fuentes. Por eso me gusta cuando tú dijiste y trabajas con, que te referiste, creo, a flores, frutos. Sí. No lo mencionaste, pero Sí. pensaba seguramente en esa obra. Sí, pero bueno, en realidad es muy vasto tu trabajo, Mauricio. Es como, por ejemplo, me recuerdo ahorita piezas hechas con tierra, por ejemplo. Sí. O pues toda esta investigación que has hecho con el tema, con lo de las abejas, las intervenciones de los espacios, ¿no? Abiertos en los que justamente estás, pues básicamente tendiendo un diálogo con la naturaleza y el entorno. Entonces eso me llega a pensar que hay también, por otro lado, además de la práctica artística, también hay un nivel o una búsqueda de conciencia. Totalmente. Dime un poco, háblame un poco de eso. Mi primer vínculo, el primer estrado que toca esa conciencia de la búsqueda, y dicho de una manera un tanto metafórica, que puede llevarte al conocimiento de la conciencia del agua, de la conciencia del río, conciencia, inteligencia. Me gusta. Vamos a utilizar el término que utilizaste de la conciencia de la planta. El primer vínculo es simbólico. Entonces, Sí. además de que lo hueles, lo ingieres, lo transpiras, a veces hasta lo he sembrado con mi hijo, lo cosechamos, o la madre de mi hijo que trabaja, es naturópata. Ella cultiva las plantas con las que hace sus remedios, etcétera. De alguna manera sí se compenetra con la conciencia de la planta. Es como escuchar a nivel vibracional el sonido de la naturaleza, pero de una manera muy puntual. Sí. Entonces, sí hay ese vínculo, y luego viene la otra parte a la que no puedo renunciar, que soy un investigador, sí, de lo simbólico, de lo sensorial, pero también muy apolíneo, muy mental, muy racional. Entonces, pues empiezo a ver simbólicamente lo que me significa, pero simbólicamente, ¿qué le significó a los mesoamericanos que trabajaban con el cacao? ¿Y por qué se relacionaba con el inframundo? ¿Y por qué se utilizaban los granos del cacao como moneda de cambio? Entonces, va derivando ya a otra conciencia, que es a lo mejor la del científico, pero más la Sí. del etnólogo o la del relator, ¿sí? O sea, como una especie de viajero, ¿no? Podría ser Sí. también, que está constantemente conociendo lugares, reconociendo formas de trabajo, formas de vida. Pero en tu caso las estás traduciendo en experiencias mucho, porque yo recuerdo que haces mucho estas intervenciones o instalaciones
y también en obras muy concretas, ¿no? Y ¿cuál sería, crees que esas prácticas, porque son como más colaborativas, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí a querer armar procesos más colaborativos? No aspiré a ello. ¿No? Hubo una circunstancia muy favorable. Un buen colega, que de alguna manera ha sido uno de mis principales benefactores, Manuel García Díaz, es impresor, es fotógrafo, tiene una calidad en la impresión fotográfica exquisita, también es galerista y también es coleccionista. Sí. Un día me llevó a una casona ruinosa en el primer cuadro del centro histórico. De Oaxaca. En Oaxaca, y cuando la vi, imaginé, guiado a partir de su sueño de traer una serie de artistas para que hicieran pequeñas instalaciones a lo largo de la casa, empezó a enumerar artistas que le apasionaban. Y dije, hey, ¿y dónde estoy yo en tu lista? Entonces me dijo, no, claro que sí, también te invitaría. Insistí tanto en regresar a la casa. ¿Cuándo vamos otra vez? Y cuando, ¿sabes qué? Vente por las llaves y ven cuando quieras. Entonces sí se hizo el proyecto de involucrar primero una docena de artistas, después acabamos siendo 2 o 3 veces ese tanto. Cuéntanos, ¿cómo se llama el proyecto? Matria Jardín Art Terapéutico. Fue un proyecto colaborativo en el que mi propia imaginación y los límites de conocimiento no hubieran permitido que desarrolláramos algo que se pudo hacer gracias al conocimiento de una antropóloga de CEPA, Patricia Tovar, el curador al que me refería hace rato, Pablo J. Rico, Daniel Molina hacía todo el trabajo de registro, pero Daniel tiene un ojo poético consulente. Entonces había una complicidad que iba más allá de, no solamente para las redes sociales o para el documento. Había una gente muy versada en la comunicación, era muy joven entonces, Mariana Rivera, y teníamos una jardinera que había estudiado etnobotánica o biología, no me acuerdo qué rama que la involucraba con la planta y con las tierras. Pues era un equipo disciplinario, sí, multidisciplinario, y empezamos a trabajar no solamente con esa docena que se convirtieron en 3 docenas de artistas, sino con ingenieros, agrónomos, ambientalistas, bioconstructores. Entonces, esa experiencia derivó en el trabajo colaborativo. ¿Y qué todo fue el resultado de ese proyecto? Que fuimos, aunque no esté datado en la historia, y quienes hacen trabajo recolector de los anales culturales de Oaxaca, Abraham Nahom es un agente, claro, que se refiere mucho a la filosofía. No he estudiado los ascendentes de su formación académica. Yo supongo que él mismo es filósofo. Hizo un gran recuento del arte contemporáneo y omitía en este gesto nuestro. Es decir, tuvimos mucho impacto, pero pasamos un tanto desapercibidos en los récords, en los registros de la historia. Algunas gentes en Ciudad de México supieron del proyecto, pero tú dices, ¿qué fue de ese proyecto o cómo impactó? Yo creo que fuimos, al menos en Oaxaca, el primer huerto urbano conducido a través de estrategias artísticas, con el cual, de una manera más rápida, ahora hay muchas iniciativas en Oaxaca, algunas ya de más de 2 años de trabajo, cochera en servicio, que es como garage, un intercambio de garage. Ellos, bajo la idea de hacer intercambio de excedentes, de abundancia, las cosechas de traspatios se intercambian, etc. Ese puede decir que es un proyecto que, si no surgió o se inspiró en Matria, nosotros sí le dimos una visibilidad inmediata en un año, sí, a muchas cosas que igual hay una tendencia ahorita hacia la agroecología. Hay cada vez el medio ambiente está más presente en las agendas culturales o creativas, sí, curatoriales. Pero nosotros fuimos un catalizador importante y fuimos pioneros en ese sentido, sí, en Oaxaca. Oye, ahorita que ya mencionaste Oaxaca, ¿cuándo llegaste a Oaxaca? Llegué en el 2004. Era un año bisiesto. Llegué el 29 de febrero. Es en serio, es en serio. Y
¿Pero por qué? ¿Cuál fue el motor, digamos, que te llevó a dejar, estabas en la Ciudad de México, y dejar la ciudad e irte a Oaxaca? Estaba en Ciudad de México, ya tenía yo 17 años viviendo ahí, porque terminé el bachillerato en Puebla, me fui a estudiar a la UNAM, me formé o me entrené como grabador y como pintor en la UNAM, y estuve trabajando, dije 17 años, uno más, uno menos. Ya me había cansado un poco de vivir en una ciudad tan grande. Cuando era muy pequeño, a los 9 años, mis padres me habían mandado a Alemania, a Suiza y a Austria, y nunca regresé a Europa, sino hasta que tenía como 35 o 37 años. Me pegué un viaje en el que disfruté. Sí fui a Londres, sí fui a París, pero disfruté mucho ciudades pequeñas. Me gustó mucho Aviñón, por ejemplo. Estuve en Granada. Desconozco la población, el número de habitantes. Pero dije, claro, una escala de ciudades como estas es lo que me gusta. Y ahí empezó el gusanito de moverme. Ahora estamos charlando tú y yo en tu casa de Mérida y es glorioso. Yo llegué a vivir aquí con mi hijo y con su madre. Pasó Mérida por mi cabeza, pero entonces era muy distante porque no había aerolíneas que viajaran con pocos pesos a la península. Sí. Me fui a un lugar más cercano y aterricé en Oaxaca, y con la excusa de visitar a dos queridísimos amigos y amigas, Adán Paredes y el matrimonio de Adán Paredes, ella y Lorena Silva, y el matrimonio de Fernando Gálvez de Aguinaba y Selma Guisande, una vez, en un año los visité 8 veces. Hasta que dije, pues, ¿qué hago en México? Sí, mejor ya me quedo, ¿no? Ya me quedé. Entonces fue básicamente la cercanía con la Ciudad de México, la filia por estas 4 personas maravillosas que fueron como mis guías espirituales, mezcaleros, culinarios en Oaxaca. Y luego nada, la escala de la ciudad, como dije al principio, ¿no? Sí, sí. Oye, y ahorita mencionaste estas piezas colaborativas y me estoy acordando de que leí en una de las biografías que encontré sobre, que estas yo no las conozco, sobre una especie de instalaciones sonoras que también has estado haciendo y creo que guiones para, no sé si para puestas en escena. Sí, es correcto. ¿Esto como, en qué contexto? En el 2018, Amelia Lara, directora de lo que fuera el Centro Cultural Santo Domingo, en el ex convento de Santo Domingo en Oaxaca, era tan ambiciosa, tan aventurera, que permitió, un poco regañadientes de los directivos del INAH, que metiera yo piezas de tierra, de elementos escultóricos en varios rincones del convento. Le dije, me gustaría meter también algo en el coro. Me dijo, no, eso de la iglesia, ahí sí no conozco lo que necesitas, manito. Pero me permitió meter cosas en muchos lugares. Y ubícame, ¿a dónde estábamos? Me perdí con la fascinación de ese momento creativo. Con los guiones. Ah, sí, fue un intento, si no fallido, un poco amateur, un poco. Había unas esculturas, básicamente eran objetos encontrados, unas carretillas desvencijadas, sobre las cuales erigí unos cubos de tierra, y entonces en el montaje podías escuchar una composición de Mariana Villanueva, una querida colega que me ha dado luz verde para utilizar todo lo que tenga grabado. Okay. Y entonces podías escuchar, pero no alcanzaba a ser una pieza sonora en sí mismo. Sí que lo era, pero a lo mejor con una solución un tanto pueril. Sí. Se quedó trunco, pero a nivel de colaboración fue conocer a Tania Galindo, pionera del buto en México. Ella trabaja con plantas medicinales, la conocí en unos talleres de bioconstrucción. Pues como es una coreógrafa muy talentosa, hicimos piezas colaborativas en donde en conjunto hicimos el guión para una especie de intervención escénica.
Ok. Llevamos un grupo de bailarinas amateurs, ni siquiera conducidas con el talento, dirigidas con el talento de Tania. Hicieron cosas maravillosas con el buto y lo grabamos todo. Lo mejor que salió de eso es un conjunto de fotografías que nunca he expuesto, alguna vez lo haré. Hicimos también, aquí más que de una manera pueril, fue de una manera inconclusa, un video que quería recoger todo eso de un terreno baldío en Oaxaca, centro histórico. El INAH te obliga a hacer excavaciones. Cuando hacen la excavación descubrieron una fuente sin valor histórico, como los restos de una fuente del sistema hidráulico, a lo mejor 19, 18, sin valor histórico, pero la excavación a medio uso era tan majestuosa que nos condujo a hacer algo de carácter escénico. En el lugar. Sí, y cinematográfico. Sí, Hubo la inquietud, no lo llevé hasta sus últimas consecuencias, ni tengo el oficio, ni me asocié a la gente de la lente que pudiera hacer un video. Registro. No, los registros existen, Sí. pero no se editó con la calidad para formar parte en festivales de cine o de video, Sí. pero el guión para el desarrollo escénico de aquella pieza con Tania sí lo hice. Y también ahora mencionabas la tierra. ¿Cómo empezaste a trabajar con la tierra? ¿O en qué proyecto o con qué función? Trabajar en el huerto urbano, ya hablamos del impacto que tuvo, aunque no fuera datado puntualmente por la historia del arte en México, por los anales de la producción artística en Oaxaca. Además del impacto, derivó en ciertas inquietudes a nivel personal que me condujo a empezar a trabajar con apicultores. Sí. Me clavé tanto que de la apicultura me introduje en el mundo de las abejas nativas. Fui a 2 congresos mesoamericanos de meliponicultura, de abejas sin aguijón. Y evidentemente si trabajas un huerto donde están las plantas y el agua y trabajas con las abejas, acabas trabajando con la tierra. De hecho, en Maya, y ahí empecé yo a venir con intereses más puntuales a la península de Yucatán, en alguna versión del Maya, pues porque es como el latín, no hay un solo latín, y debe haber muchos, pero en algunas acepciones del Maya, Kaab es la palabra para definir a la abeja. De hecho, ese es el nombre de la abeja melipona, de la abeja sin aguijón más famosa de nuestras abejas mexicanas. Esa es la Shunan Kaab, es de Kaab, pero Kaab también define tierra. Okay. Entonces, fue por ahí. Huerto urbano, abejas, tierra. Y después un día me di cuenta que los artistas plásticos, después, y en este orden, los arquitectos número 1, la gente que hace cine número 2, y los artistas plásticos, pintores, escultores número 3, somos los agentes de la creación de mayor producción de huella de carbono. Somos altamente contaminantes. ¿En serio? El cemento oscila según diferentes medidores. Entre el 6 y el 8% del dióxido de carbono producido en el planeta es por el cemento. No por la construcción, solamente por la fabricación del cemento. Ni siquiera vamos a meter en la lista el aluminio y otra serie de materiales que no se pueden producir sino con la combustión ¿cómo se llama? De energéticos fósiles muy elevada. Después el cine. Toda la cinematografía también es altísimamente contaminante. Simplemente agarrar y mover a todo tu staff, aunque cada vez se usen más computadoras para hacer las locaciones en pequeña escala, etcétera. Simplemente el desplazamiento de los staffs, toda la turbocina que no implica. Sí. Y luego, cuando yo me pongo a pintar fuerte, el basurero del taller genera más basura, 3 o 4 veces más basura que el de la cocina, ¿no? Sí. Entonces, tenía una deuda para encontrar un material que fuera un poco más noble y menos contaminante, y fue la tierra. Ahorita mencionabas cuando te pones a trabajar fuerte,
¿A qué le llamas a trabajar fuerte? Tienes razón, en una cantidad de Tienes razón, es un tanto producción. ambiguo. Más producción de taller. Sí. Siempre estoy trabajando fuerte, pero ahorita estoy trabajando contigo. ¿Trabajas o sea, tienes mucha gente que está trabajando contigo? He tenido equipos no muy grandes, Sí. equipos que nunca han rebasado las 5 personas. Sí. Llevo un rato que no estoy trabajando con gente propiamente en el taller, pero siempre hay una serie de talleres satelitales al mío. El de herrero, el de la gente que se dedica a hacer la forja, el del carpintero, desde el carpintero de albañilería hasta el más refinado ebanista. Sí trabajo con equipos de carpinteros y con equipos de ebanistas. Entonces, pues siempre un diseñador industrial siempre está haciendo los planos constructivos de algunas de las piezas. Entonces, Sí. me está faltando alguno importante, pero he citado ya 4 talleres satelitales. Y quiere decir, tú boceteas tus proyectos. Sí. ¿Cuál sería el proceso, digamos, cuando empiezas a involucrarte? Hablemos de tu última serie, por ejemplo. Ahorita se me viene Queso el agua. A grosso modo, dinos un poco cómo surge el proceso. Claro, qué bueno que te referiste a una serie específica porque Sí. los procesos para hacer escultura de tierra y Cambia los de la muchísimo, pintura claro. son muy diferentes. Viviendo en Mérida aquí en el 19, corrijo, nos agarró el encierro del coronavirus aquí. Sí. Mi hijo tenía entonces 4 años. Pues después de un rato de estar echándome completitos todos los seminarios en línea y películas, pues había mucho tiempo. Tomé 2 seminarios completos, uno sobre el agua, vi toda una colección de cortometrajes de una Bienal de Cortometrajes de Barcelona. Por primera vez se transmitía todo en línea, pues porque Sí. en ningún lugar se podía ir a los cines, etc. Pues llegó un momento que mi aburrimiento era tan grande. Vivíamos acá, el taller estaba en Oaxaca, lo único que tenía era la posibilidad de empezar a generar imágenes en la computadora y acudir a algún lugar donde se hacían impresiones. Y entonces mis bocetos fueron manipular imágenes de una cartografía que me encontraba, manipulación digital. Pero después se imprimieron, después las intervine con elementos con hojas de oro y fue una producción de obra gráfica, 18 ejemplares diferentes, 18 títulos diferentes, no ejemplares, que me invitaron a la Bienal de La Habana hace 4 años, se fue esa serie, pero esos fueron prácticamente los bocetos para una serie de pinturas Posteriores. que llevo haciendo 5 años. Wow. ¿Sabes? Entonces, como que sí hubo una Eres bien clavado. Una investigación, sí. Sí. Y eso yo creo que también es herencia de los alemanes que me formaron, Sí. eran bien clavados. Sí. Y el rigor de las tareas y las horas de estar sentado en la escuela también era para estar muy clavado, pues sí. Se ha habido sí rigor, pero mucha pasión para involucrarme de esa manera, con tantas horas y tantas neuronas y tanta sangre y sudor en los proyectos. Sí. Y Mauricio, hemos hablado de tus procesos. Sí. Y de algunas, gracias, y de algunas, pues de algunos de tus materiales que más usas y de la técnica, pero ¿cuáles serían los temas que más abordas? Hay referencias a, bueno, una de las cosas que yo veo, corrígeme si no es así, es esta búsqueda por encontrarle el sentido también a la pintura como expresión. Pero también, pues ahí hablamos de la naturaleza, hablamos de la conciencia, como una cierta referencia también al agua, ahorita mencionabas. Ayúdame un poco a encontrar ese hilo conductor en los temas que te llaman la atención, que trabajas. Un queridísimo amigo mío, un artista brillante,
ha sido una de las gentes que más he querido, gente que no es de mi sangre, que no es de mi familia. Gandalf Gabán me decía, tenía un acento extraño porque hablaba un español perfecto, Sí. hablaba muchos idiomas, hablaba polaco, alemán, inglés, hablaba muchas cosas y hablaba así, hermano, tenía un acento muy extraño, casi como Tirloco McGraw, un personaje de una caricatura cuando yo era niño. Me decía, me da flojera responder 2 veces de la misma manera algo que me han preguntado durante los últimos 2 meses. Entonces siempre estaba buscando, y aquí lo he aplicado. Es interesante cómo puedes construir narrativas diferentes para hablar de ti mismo, de las cosas que te gustan. Y aquí sí traiciono un poco eso. Siempre recurro a la misma frase de cajón de algo que le aprendí a uno de los grandes maestros que he tenido, mi maestro de pintura, Nacho Salazar. Afirmaba que siempre es uno el tema abordado por cualquier artista. Llámalo cineasta, escritor o pintor. Es cierto. Creo que la constante que vas a ver en todo mi trabajo, en los procesos, en lo que lo mueve y en la temática lírica que te inspira, para decirlo de una manera un poco reduccionista, es el agua. El agua. Y hablas de la pintura, incluso vuelvo a pintar ahorita, lo estoy haciendo, así se crearon unas telas antes de volar a Mérida para encontrarme contigo. Utilizo mucho agua en movimiento arriba de la tela. Tiro cubetas de agua textualmente sobre la cubetada de agua, que luego tiene tanto peso que hace unas bolsotas sobre la tela, como cuando el hule de un tianguis, ¿sabes? Sí. El plástico de un tianguis Sí. se llena de agua, así se llena la bolsa de agua. Después tiro de una manera también muy copiosa pintura muy gruesa, pintura vinílica, acrílica muy gruesa. Cuando seca, como el agua está abajo y la materia más densa arriba, pues empieza a secar desde arriba y el agua, para salir, empieza a hacer grietas en la pintura. Entonces genera una textura, una superficie como de tierra agrietada, pero también puedes ver los desplazamientos textuales, como las huellas por donde el agua surcó, Sí. antes de que secara esa materia plástica, esa materia acrílica. Ahorita escuchándote, voy a recordar esta frase que también leí en una de tus biografías. No sé quién lo escribió, pero decía, su obra es una provocación de los sentidos. Wow. Y ahorita que te escuchaba, pues sí, de alguna manera es como es una forma como de imaginar ese camino del agua, ¿no? No solo de imaginarla, sino que hasta que lo sientes, ¿no? Al ver estas grietas. Eso es un poco lo que logra, o lo mucho que logra, pues todas estas referencias iconográficas a las cuales haces referencia, ¿no? O sea, quizá no solo en tus procesos, sino también en cómo tú mismo las vas entendiendo y cómo lo dejas también. Yo siento que lo abstracto te da una perspectiva, pero no te dice concretamente lo que tienes que entender o lo que tienes que sentir, sino te deja muy libre, sin una línea concreta a la cual te quiera transmitir, ¿no? la obra. Y te digo todo esto porque no sé si en tu intención, porque muchos artistas sí tienen una intención muy clara a dónde te quieren llevar a la hora de presentarte una obra, no solo una obra, sino también un cuerpo de obra, una experiencia, una exhibición. Tú digamos que llegas a ese punto, ¿o no? Totalmente, pero no es que tú entiendas un precepto de cualquier carácter.
Moral no, pero bueno, no es un precepto de carácter filosófico, ético, vaya, espiritual, ni siquiera quiero decir religioso. Más bien, haces algo y un día entiendes por qué lo estás haciendo. Pero al final de cuentas, la respuesta es sí. Hay esa conciencia de hacia dónde quieres llevar las cosas. Hemos hablado de los procesos, del agua deslizándose de una manera moviéndose como el caudal de un río sobre la tela, literalmente. Cuando nació Aslan, hace 10 años, Tu hijo. en esa época pintaba yo en la azotea, vivía en otra casa cuyas manos puso en nuestras manos Manuel García Díaz, ya lo cité hace rato, y entonces en esa época trabajaba de una manera muy inmediata, muy veloz. En 3 sesiones de 1 hora tenía lista una tela. En 1 hora de acción, de trabajo físico sobre la tela. Cada una de las 3 sesiones implicaba preparar una serie de cubetas de pintura, que a lo mejor sí me llevaba 2 o 3 telas, dar el tono adecuado, la viscosidad adecuada, como si estuvieras haciendo la reducción de un gran caldo de huesos o lo que fuera, cualquier proceso de cocina. Pero en la fase ya de aplicar, la cocina, como llegar, ponerla en la mesa, llevarla al paladar de los comensales, esa acción no dura más de 40, 60 minutos. Entonces, lo mismo, mucha cocina, pero la operación de relacionarme físicamente con la tela eran 3 encuentros de 1 hora y entendí un día mientras movía, cuando hice eso, tenía 15 años practicando yoga, ahorita ya van para 25. Hay épocas en las que no lo hago 3 o 4 meses, puedo ser a veces muy poco activo con esa práctica, a veces soy muy riguroso y muy disciplinado. Al final de cuentas, aunque no lo haya hecho, aunque no haya practicado yoga a lo largo de todos los días de la semana de los últimos 25 años, sí va habiendo una conciencia de tu cuerpo y de los movimientos. Y un día me descubrí pintando, dije, estoy haciendo lo mismo que hago a nivel de la conciencia. Claro. No es que pueda pararme mejor de cabeza o hacer acrobacias. Pues sí haces algunas gracias y eso te motiva a lo mejor, Claro. pero no lo haces por eso. Entiendes el beneficio que le está dando a tu colon, la manera como estás más despierto para meditar, cualquiera otra de las bondades. No mucha gente a lo mejor que esté viendo este video puede entender de qué se trata, pero es como si la cocinera, que de manera tradicional entendió cómo mezclar unos chiles con otros y lo hace y no sabe por qué lo hace, y un día, a lo mejor sin saberlo, piensa en su abuela, y a lo mejor murió cuando tenía 2 años, sí. Pero entonces el chile ya le da un significado que la remonta, aunque no sea con imágenes racionales al momento de su vida. Eso es el yoga, como haces un movimiento hasta que lo entiendes. Dije, claro, no es que sea mejor acróbata y tenga mejor equilibrio para el parado de manos, pero hay más conciencia en saber por qué estoy tirando esa cantidad de agua o de pintura. Uno de los cuadros más logrados que tengo, y seguramente van a estar en la exposición que inauguro dentro de unas semanas, lo hice entre la cuarta y la 10ª noche después de que nació mi hijo. Los hice a ciegas. Me paro un día a las 4 de la mañana. La pintura estaba hecha. El proceso largo de las 2 o 3 horas de cocinar, la materia estaba lista. Dejé las cubetas ahí. No, estoy cansado. Mañana no había amanecido. 4 de la mañana me subí, tiré pintura. Al día siguiente, cuando empezó a secar, dije, el cuadro está terminado. Wow. Entonces, ¿sabes? Sí. No estoy hablando de destreza, sí, no estoy hablando de maestría. Es conciencia. Es conciencia. Sí, por eso se dice que el yoga no es el momento en el que haces los ejercicios de yoga, sí, sino es la conciencia que tienes de tu cuerpo y de todo, claro, durante tu vida, ¿no? Sí, eso me recordó también que has practicado o te has interesado también en el tarot, ¿no? Sí. En algún momento, ¿no? Sí, durante mucho tiempo, sí. Bueno, no he leído todos los capítulos.
del tarot de Jodorowsky. Cada uno de los capítulos habla de uno de los arcanos mayores y los arcanos menores, etc. Pero lo utiliza como punto de partida el tarot de Marsella. Entonces empieza a hacer un desglose iconográfico donde cada color con que está pintado en la carta, el listón que pueda tener un rey, si las llantas del carruaje están hendidas en la tierra, independientemente del carácter adivinatorio de la cartomancia, simplemente al nivel de todas las cosas que están escondidas detrás de sus elementos iconográficos, me dije en esa época, si yo volviera a dar clases de una manera formal, no un taller, sino yo fuera maestro universitario, pondría a los estudiantes a estudiar el tarot, ese mismo, porque tenía el respaldo bibliográfico, Sí. para que a lo mejor de manera individual o en conjunto, como una experiencia colaborativa, acabáramos haciendo un tarot, porque, te digo, más allá de la cartomancia o de las cualidades adivinatorias o de autoconocimiento, de tu psicología, etc., solamente el desglose iconográfico es tan rico que sí, sigo siendo un apasionado del tarot, aunque ya no lo tire y sea menos asiduo a visitar a las tarotistas o taromancistas, no sé Okay. cuál es el término. Ok, oye, y ahorita también me estoy acordando que hace pues, muchos años conocí alguno de tus... Creo que lo primero que conocí de tu trabajo fue gráfica. Y no hemos hablado de la gráfica. Creo que es una de tus técnicas que has utilizado. Y tú estudiaste en la ENAP pintura y grabado. A diferencia de la escuela de Limba, que es la famosa Esmeralda, ahora está en el Centro de las Artes, no sé si sigue llamándose la Esmeralda, donde sí sales como pintor, como grabador, como escultor. Pues tú escoges tus talleres, puedes tomar 4 años de talla en madera o 2 tallas. ¿Todavía no era, no salías como artista visual? No. Sí, O sea, el título, porque es una licenciatura, sí, concluyes tu formación universitaria, tus créditos, etc., y te postulas a licenciarte con una tesis, como si estudiaras economía o filosofía o leyes, terminas como licenciado en artes visuales. Entonces, durante 4 años, yo me entrené de una manera muy apasionada y muy rigurosa como dibujante y como grabador. Hubo momentos en los que estaba yo hasta 30 horas metido en talleres de dibujos. Salía de uno, a veces buscando a una modelo que me gustaba mucho, o un modelo varón. Me gustaba más algunas modelos. Había una relación más plástica, más del ojo con la modelo, pero eso no es importante. Pero también buscando, más que los modelos o a las modelos, a maestros en específico. Entonces, salía del taller de Gilberto César Navarro para irme corriendo a dibujar con José Miguel González Casanova, que eran maestros que daban clases en la mañana. Me iba a comer a alguna fonda cerca de la escuela, unas horas a hacer grabado, y luego me metí a dibujar con Francisco Castro Leñero, por hablar de 3 grandes maestros de dibujo, ¿no? Sí. Entonces, sí tuve una gran formación como dibujante. Sí. Qué generación, ¿no? Sí, no, qué bárbaro. Y qué maestros teníamos. Sí. Y sí, me formé como grabador en el periodo universitario y al terminar nos metimos a algo que entonces se llamaba taller de producción. No te otorgaba un grado académico, era una especie como de posgrado. Te estabas 2 años y había un requerimiento de quien conducía ese taller, Ignacio Salazar. Ok, sí vas a entrar, pero tu compromiso debe estar aquí de tiempo completo. Entonces, como si hubiera hecho no es como si, me entrené durante 4 años como dibujante y grabador y después 2 años estuve entrenándome en la pintura. Sí. Y ahora, hace un momento mencionaste de tu próxima exhibición, coméntanos
¿Dónde? Porque actualmente estás exhibiendo. Hay una ahorita, Sí, hay una exposición ahorita en el Centro Cultural San Pablo. de Oaxaca. No había hecho una exposición a lo largo de 7 años sin tener los recursos que tenía John Lennon cuando nació su segundo hijo, el hijo que tuvo con Yoko Ono, que lo vi en una película, un documental. Se propuso no trabajar 6 años. Es decir, estuvo componiendo y tocando, pero ni giras, ni conciertos, ni grabó discos. De alguna manera hice lo mismo. Sí. Me salí un poco dejé el escenario en un sentido figurado, Sí. los recintos de exhibición. Había además, durante muchos años no estaba yo pintando, hacía más obras de sitio específico, site-specific work, intervenciones, entonces cosas en espacios alternativos a las galerías, a los museos, pero durante 7 años no hubo presencia, ni en una fábrica, ni en un campo de cultivo, ni en una galería. Entonces, la primera exposición que hago después de 7 años es en el Centro Cultural San Pablo, 120 días más o menos en total, le faltan un par de semanas, y después, como hubo un compromiso que se cerró casi de manera simultánea cuando me invitaron a exponer en San Pablo, también me invitaron a exponer en algo que se llama Centro Cultural de Investigaciones Jurídicas. Me habla la directora del espacio. Dice, ¿quieres exponer? ¿Cuándo? Cuando acabe tu exposición. Pensé, pero cambiar de sede sin cambiar de plaza. Dije, bueno, en un sentido comercial, pues sí. Bueno, de las 40 piezas que están en San Pablo, 10 van a hacer otra vez parte de la muestra, pero voy a meter justamente mucha obra gráfica. Va a haber 15 piezas en papel y otras 12 telas inéditas, no se han expuesto. ¿Es sobre qué la exhibición? ¿Cuál es La el tema? exposición nueva, la que inauguramos en julio en el instituto, en el ala cultural de investigaciones jurídicas de Oaxaca, se llama Línea de Flotación. He trabajado mucho con embarcaciones, pero no hablo de la línea de flotación, que es un término utilizado, es un término náutico, que de una manera muy sencilla es como si esta taza fuera un barco. De mi dedo para abajo es la parte del barco que está sumergido en el agua y del dedo para arriba la parte que flota. Esa es la línea de flotación. Pero se usa el término metafóricamente como la línea de flotación de una empresa, de un negocio. Entonces yo voy a conducir en un pequeño, no es un ensayo, un pequeño texto que yo mismo voy a escribir y que después espero poder pimponear con algún escritor o algún historiador, utilizar esa metáfora de la línea de flotación en el momento crítico que estamos viviendo como especie, en tanto que se están acabando los combustibles fósiles, la capa de ozono, el medio ambiente, etc. Estamos la línea de flotación puede ser una línea sin retorno. Estamos viviendo un momento crítico. Sí. O la línea de flotación también lo voy a llevar al campo simbólico del cacao, como una línea intermedia entre el mundo onírico o simbólico y el mundo real. Es decir, una línea en la que las dos, para que pueda flotar un barco, tiene que haber una parte sumergida. Sí. Y tengo muy claro el concepto, pero no lo he expresado aún por escrito. Y entonces, para no confundirme y no confundirte a ti y a tu audiencia, lo voy a decir de una manera muy simplista. Es como dice ciertas tradiciones asiáticas, lo que es arriba es abajo, ¿no? Y hay una correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos. Pero entonces aquí es esa línea, o para que, vaya, te dije que iba a ser simplista, para que haya oscuridad o para que haya luz tienes que reconocer desde la sombra. Sí. No es necesariamente esa dicotomía, pero es como... Sí, es como para que haya esa paz, necesita haber caos, ¿no? Sí. Siempre hay una contraparte. Al final,
Y mira, es interesante, desde el principio tengo esa impresión, pero al final, ahorita lo mencionabas, de lo que hablamos, la mayoría de los artistas, pues es de la condición humana, de la experiencia humana, ¿no? Del, del, de la conciencia, del cosmos, ¿no? Tú también haces muchas referencias hacia el cosmos, obviamente ahorita volviste a mencionar lo sagrado, ¿no? Que está muy presente. Ujú. Y, ahora que te escuchaba hablando sobre estas barcas, me acordé que justamente tú tienes una serie bien interesante de barcas de tierra compactada, ¿es Sí, así? sí. ¿O cómo Sí, es? son tierra cruda. De hecho, en la Tierra época, cruda, sí, exacto. en la época que vivía aquí con mi familia, se exhibieron en la Galería Lux Perpetua. En Yucatán. Sí, Ok. y hay algo textual que ocurrió, me encantó. Pues, viviendo en el centro de Oaxaca, al menos había un visitante. Algún visitante ajeno a nuestras amistades, a Sí. nuestra familia, ya fuera porque, como la galería que manejaba mi obra estaba a la vuelta de la casa, pues no me mandaban artistas de la Galería Quetzali, o porque unos amigos o la sobrina de unos amigos míos europeos, a veces era gente que ni conocía, pero había, o los clientes de no sé quién de Monterrey, todo el tiempo, al menos una visita al mes. Una visita, te digo, de estar charlando un par de horas, etcétera. Y un día tocan a la puerta una familia. ¿Quién es? Soy Jason. ¿Jason? Venía con su esposa y 2 niñas. Le dije, ¿y ellas son tus argonautas? Entonces pasa, yo estaba trabajando la primera pieza en escala 1:1, que era un pedazo de proa, de una canoa, que se quedó aquí. Se hizo de ella un coleccionista que la adquirió en Lux Perpetua. ¿Estás haciendo una canoa de tierra? Digo, sí, ¿por qué? Pues, ¿tú a qué te dedicas, Jason? O Jason, no me acuerdo. Dice, reparo yates. Hice mucho sobre navegación. Wow. O sea, era un verdadero Jason. Y entonces me dijo, ¿y vas a hacer flotar tu canoa de tierra? Dije, no, no es la intención, es una representación alegórica. Me dijo, ¿porque se puede? Yo, ¿de verdad? Dice, sí. Okay. Hay en el lugar de donde venimos, cerca de Puerto Vallarta, algún lugar pequeñito cerca de... Estoy tratando de recordar, no importa, después recordaré el nombre del lugar del que venían, pero al final de cuentas era demarcación de Puerto Vallarta, en Jalisco. Dice, conozco a una pareja. En ese momento se me escapan los nombres. Ella se llama Aruna, él no recuerdo cómo se llama. Eran jóvenes en los 80s. Uno de ellos era de filiación, no de filiación, de formación académica, era artista, y la otra era antropóloga, o arquitecto, perdón, o al revés. Estaban ya cansados de vivir en Occidente, en el mundo, en Inglaterra. De hecho, creo que no vivían en Londres, y no había internet, y si tenías interés por investigar algo, tenías que ir a una ciudad y meterte en una biblioteca. Decidieron un día, la historia es muy larga y muy bella, la de su embarcación. Quemaron naves, ellos no quemaron naves, quemaron casa textualmente. No le pusieron fuego a la casa, vendieron la casa que tenían y parte de la misma que había hecho con madera la convirtieron en una barca. Era básicamente un barco de papel. Wow. Tremendos horatazos. Tenían una bebé de 6 meses. Es una mujer que ahorita tiene entre 45 y 50, la hija. Atravesaron todo el Atlántico en esa, no recuerdo cómo se llama, es como una panga doble, tiene un nombre, en un barco habilitado con madera y con papel. Me platicó toda esa historia y era real. Entonces sí he estado vinculado con Sí. embarcaciones y con historias de navegantes. Y con historias de navegantes, ¿no? Sí, ahora me estoy acordando que creo que en algún lugar vi alguna de las embarcaciones, las flotas, o como, o sea, no las flotas en agua, me refiero a que
más bien las suspendes Sí. o cómo las dispones. Vamos a hablar de la pieza maestra que ha derivado en un montón. Hemos hecho algunos físicos, otros solamente existen a nivel de renders y de planos constructivos, muchos kayaks. Hay una pieza que sí, la canoa, la misma de la que estamos hablando, del cual él vio el pedazo de la canoa, estaba yo probando el material a ver si no iba a colapsar, si la tirábamos, etc. ¿Por qué? Perdóname, ¿cuánto pesa? La canoa completa, que se hizo de 6 metros, 1 tonelada 200. Wow. Pesaba 200, corrijo, 2 toneladas, pero un cliente de Monterrey me dijo que la estructura de su casa soportaba, pero para hacer más fácil la maniobra de suspenderla, si no podría yo hacerla vacía. Entonces, pues sí la hicimos vacía. Hicimos una canasta que recubrimos de tierra por dentro y por fuera, que es el principio de un proceso constructivo de casas de bejuco, Sí. de casas de bambú, de manglar, etc. La casa maya. Sí. Si salimos un poco hacia afuera de la capital de Yucatán, donde estamos tú y ahorita, agarramos el coche en 30 minutos, hay casas mayas adentro de la ciudad. ¿Y te inspiras en esos procesos? O sea, cuando piensas en la idea del proyecto, ¿buscas estos procesos constructivos? ¿Te informas? ¿Son una fuente de la cual Claro, pero todo, así como llegó un navegante de nombre, y era una gente que arreglaba yates, Jasón y sus argonautas, su familia, su mujer y sus hijas, las cosas llegan a uno. Sí. Y no soy mago, no tengo cualidades particulares. Si tu esposa está embarazada, pues cuando anden tú y tu esposa por la calle, parece epidemia, decía mi abuelo. Vas a ver embarazadas por todos lados. Sí, estás sincronizado hacia eso. El que juega fútbol se va a encontrar con futbolistas, el que consume ciertos estupefacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las cosas llegan a ti. Cuando estás en un tema, pues están tus sentidos, están más abiertos a eso. Entonces, pues claro que llegan. Sí, llegan y las buscas. Es un encuentro, como que tú estás buscando la fuente y la fuente te está buscando a ti, ¿no? Sí. Mira, creo que por ahí vamos a cerrar justamente. Excelente. Porque yo he estado buscando gente que me inspira y mira, por eso estás aquí. ¡Qué maravilla! No, y ahorita que terminemos nos vamos a echar un chapuzón en tu fuente. Perfecto. Oye, Mauricio, pues la verdad es que increíble platicar contigo. No sé si no te he preguntado algo de lo que quieras hablar. No, pero sí quisiera... pues hay 2 momentos en la vida que sabemos tú y yo, lo saben nuestras familias. Al principio éramos colegas que simpatizábamos cuando me invitaste al Foro Ecológico en Cuchitán. Sí. Y estabas haciendo tú unos talleres por allá. Me acuerdo que invitaste al doctor Lacra. Yo fui a dar un taller de dibujo que no tuvo 2 o 3 estudiantes. Lo cancelamos porque... Pero estaba mejor la fiesta. Fue una gran experiencia. Porque me pegué un viajezote por diferentes rincones casi míticos de tu tierra, del Istmo. Sí. Y el otro momento que requeriría una conversación mucho más vasta es cuando el terremoto del 2017, que tiró algunas casas en el Istmo, que después llegó la Sedatu a rematar. Sí, a terminar. Entonces, esa campaña que hicimos para recaudar fondos, pues fue ahí donde yo estaba trabajando con la tierra y fluimos, tú por tu camino, yo por el mío, para encontrarnos. Se hizo una argamasa suficientemente fuerte para que tengamos esa amistad ya de años. Sí, ¿no? Y además ese vínculo con tanta gente, ¿no? Que también, al igual que nosotros, nos ayudó y logramos ayudar un poquito a la comunidad en el Istmo de Tehuantepec. Totalmente. Y siempre que quieres recordar una conversación o cuando estás grabando o escribiendo algo, vas a omitir nombres, pero ahorita no puedo omitir el de Daniel Molina, que se aventó el viaje, el fotógrafo, querido amigo, carnal, que viajó con nosotros. Pues nos divertimos mucho y tenemos un registro fotográfico extraordinario de lo que él recogió. Ahí está. Todo el trabajo con los constructores de bambú, con la gente tuvo muchas aristas maravillosas. Procesos de tierra, en fin, hay muchísimos, pero eso da para lo haremos, otro Cristian. podcast. Lo haremos. Hablaremos de eso más adelante. Muy bien, Cristian, qué placer. Pues gracias por estar aquí y recuérdanos tus redes sociales, por favor.
En Instagram soy Mauricio Cervantes arte. En Facebook, Mauricio Cervantes Artista. Y mi página web es mauriciocervantes.com. ¿Cuál revisas más? Instagram es la que ¿Sí? está más activa ahora. Pues escríbanos ahí, mándenle un mensajito a Mauricio y seguimos en el próximo podcast. Gracias, Gracias. Cristian.